Bien, que yo me lo continúe, hermanos. El día de hoy tenemos la lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 24 al 30. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Que seas tú guiándonos, Señor, en medio de esta palabra, Señor Padre amado. Sabemos que solo tú eres el dador de vida, Señor Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, guiándonos, Señor Padre amado, glorioso. Y a ti te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento. El día de hoy el título de la prédica es Reino Dividido. Como vemos acá al inicio de esta lectura, vemos que los fariseos no les estaba gustando lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento, porque él, aparte de que hablaba la palabra del Señor, estaba haciendo milagros. La gente pues veía los milagros y decía: wow, ¿qué es esto? Esto no lo hemos visto antes. Habíamos escuchado a nuestros padres de cómo el Señor los sacó de Egipto y vieron milagros y todo, pero no hemos visto esto. Esto era algo nuevo. Y para los fariseos no les gustaba eso. ¿Por qué? Porque toda la gente empezaba ya mejor a acudir al Señor. Como cuando usted empieza a hablar de la palabra del Señor, a mucha gente no le va a gustar. Pero los que van a tener recepción de la palabra, le van a poner atención. Entonces vemos de que estos fariseos decían: no, él los está sacando por medio de espíritus de Belcebú, de Satanás, Sabemos que si una persona, un grupo, pelea contra sí mismo, ¿qué termina haciendo? Destruyéndose. Por ejemplo, cuando usted está trabajando en su grupo, cuando hay 2 o 3 personas que no quieren trabajar al modo como usted está o según los reglamentos, ¿cómo se siente uno? Se siente incómodo y siempre andan viendo cómo hacerte tropezar y sacarte de en medio. No va a salir adelante ese grupo. ¿Por qué? Porque unos no quieren hacer lo que tú dices, ellos lo quieren hacer a su manera y terminan disolviéndose. Entonces vemos de que hoy en día también eso sucede. A veces hay lugares, por ejemplo en iglesias, a veces el pastor tiene una visión, pero hay otro grupo, no, nosotros tenemos otra visión. ¿Y qué hacen? Dividiéndose. Está en división. Y vemos que aquí el mismo Señor les dice: mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, ¿cómo el mismo diablo va a atacarse a sí mismo? Vemos de que el mismo diablo está organizado en grupos para poder seguir adelante. Nosotros como cristianos tenemos que estar unidos, porque al estar desunidos perdemos fuerza. Cuando no es lo mismo de que usted está solo en su casa orando que esté en un grupo de oración. No es lo mismo que 2 o 3 soldados van a la guerra que vaya un pelotón. Entonces vemos que es necesario la unión, porque al estar dividido todo se pierde. Por eso mismo la palabra dice de que el mismo Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el diablo ha venido para matar, destruir, ha venido a dividir, a separar.
mas Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia, para unirnos, para creer más en Él. Amén. Entonces vemos de que la historia del reino dividido, aquí vemos que el Señor les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Vemos qué está pasando hoy en día. El día 5 van a ser las votaciones. Y se está hablando de mucha separación de un país que no está unido, porque unos son demócratas, otros son republicanos. Entonces el país está dividido. Y con esta división vemos de que suceden muchas cosas. Cuando quede, por ejemplo, yo quiero a tal persona que quede presidente y no quedó, ¿cómo me va a sentir? Me va a quedar mal, me siento ofendido. Y cuando los otros están alegres, uno empieza a decir, no, es que ese no va a valer la pena, que el que yo quería ese es el que iba a ganar y todo. Y se forma un montón de habladurías y hasta peleas, discusiones, Entonces, cuando una nación está dividida, ¿qué tiende? A destruirse. Es lo mismo que a la hora de que un presidente entre y el Senado está dividido, no hay apoyo. Él tiene muchas cosas que hacer, pero si los del Senado no le apoyan, no se puede hacer. Entonces vemos de que todo igual lo sucede en nuestros hogares, en nuestra casa. Mire un matrimonio. Se casan, se juran amor eterno y después de un lapso de tiempo, a veces ya con niños, se separan. Cada quien por su lado, pero ¿quiénes son los que sufren? Los niños. Porque no es lo mismo de que el papá llegue en la tarde, los mire y está ahí con ellos, a que hasta solo el domingo o sábado lo pueda sacar a pasear y con cierto horario. Porque si se pasa, usted tiene el derecho a llamar a la policía, si no viene, no está respetando los horarios. Entonces, un hogar dividido, no está el Señor ahí. Cuando un hogar está junto, bajo la unción del Señor, el hogar prospera. Habrán problemas como toda pareja, porque todas las parejas, nadie puede decir que no va a tener una discusión o algo. Siempre más de alguna cosa. Usted puede hacer todo bien y de repente su esposa está molesta. O la esposa está haciendo todo bien y uno está molesto. Pero entonces hay que pedirle la paz al Señor, que nos fortalezca para que nosotros respiremos y dile, Señor, dame la paz, ayúdame, Señor, a poder entenderla o entenderlo. Porque si no hay comunicación, no hay comunión, termina uno dividiéndose. Porque uno empieza a guardar y a guardar y a guardar. Llega un momento en el cual uno explota. Y después le dice, ¿y por qué no me dijiste? Es que tú no me das la oportunidad, o porque yo por temor. Y termina uno separado. Se termina la relación. Entonces, ¿por qué? Porque le hemos dado cabida al enemigo a que entre en la relación. Si nosotros le damos cabida al Espíritu Santo, al Señor que mora en nuestra vida, en nuestro hogar, van a haber problemas, pero los vamos a poder superar. Pero cuando le damos cabida al enemigo, no le pedimos consejo al pastor o a Dios. A veces le pedimos consejo al amigo más cercano y tal vez tiene un lugar destruido. Lo más que le va a decir es, termine, búsquese otra y mejor. Entonces, tenemos que ser sabios a la hora de pensar y pedir una opinión. Entonces vemos que todo que es dividido tiende a destruirse. Tal vemos el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Iban rumbo a la tierra prometida. Después de haber llegado a la tierra prometida, fue dividida por cada una de las tribus. Y se formaron, eran 12 tribus. Y así siguieron por un lapso de tiempo. Después las tribus que dijeron, no, nosotros queremos rey igual que las demás naciones. Las demás naciones tienen rey. Entonces vino Samuel, intercedió ante el Señor y le dijo, no, pues ellos quieren rey, hay que darle rey. Pero recuerde que mismo Samuel le dijo al pueblo, si ustedes quieren rey, van a ser esclavos, van a ser igual que las otras naciones, porque un rey va a estar gobernando toda la nación. No es como estar en libertad sin rey, más que solo por el sacerdote que tenía comunión con el Señor. Y entonces el Señor les dio rey, les dio a Saúl como rey. Pero Saúl murió y después ya quedó David. David dice que era conforme al corazón del Señor. Y David tuvo a su hijo Salomón. Pero ¿qué pasó cuando murió Salomón? El pueblo se dividió. 10 tribus se fueron para un lado y 2 tribus quedaron en un lado. La nación se dividió.
Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 12:21. Dice, el reino de Israel se dividió después de la muerte del rey Salomón debido a la insensatez ¿de quién? De su hijo del rey Salomón. Roboam, las 10 tribus del norte se separaron formando el reino de Israel, mientras que Judá y Benjamín formaron el reino de Judá. Esta división trajo consigo conflictos, guerras y debilitamiento de ambas naciones. Dice, y así se rebeló Israel contra la casa de David hasta hoy. Este detalle nos enseña que la división trae consigo consecuencias devastadoras y duraderas. Porque al estar ya separadas, vemos que las 10 tribus se fueron al norte y era Israel. Y la de abajo se quedó como Judá, donde estaba el templo, los levitas y toda la tribu de Judá y los de Benjamín. Pero cuando ya ellos se fueron, ¿qué empezaron a hacer allá? A tener idolatría. Dijeron, no, pues nos queda lejos y para ir hasta el templo a llevar nuestras ofrendas, mejor hagamos aquí también algo para ofrendar. ¿Y qué hizo este líder, el que los estaba dirigiendo? Ya no hizo un altar como los que hacían para llevar las ofrendas, sino hizo un par de becerros de oro. Y entonces todo el pueblo empezó a decaer por la idolatría. Y aparte de eso empezaron a haber conflictos conforme iban surgiendo los reyes. Los de las 10 tribus querían regresar acá y los de acá querían conquistar allá. Después que vino, se levantaron los vecinos, los sirios, los medopersas, los babilonios, y los atacaron por la rebeldía de ellos mismos, y entonces no pudo sobrevivir la nación. Primero fue llevada a las primeras 10 naciones, las primeras 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, y finalizaron con Judá y Benjamín llevándolos. Se destruyó la nación por un tiempo. Por 70 años estuvieron fuera en cautiverio. Entonces cuando se dividen, vemos de que ya no es lo mismo. Por eso vemos de que dice que cordón de 3 dobleces no es fácil de romper. Mire usted cuando agarra una cuerda y le hace un nudo, ¿va? Usted no hace bien ese nudo y se zafa. No se va a reventar, pero cuando ve se empieza a aflojar y se sale. Mire, cuando usted se amarra los zapatos, le hace un nudito cuando ya está con las cintas sueltas. Pero si usted le hace 3 dobleces o 2 dobleces, está más fuerte. Amén. Entonces es necesario que nosotros, pues, como el cuerpo de Cristo, no hayan divisiones. Porque al estar dividiéndonos en un pensar diferente, entra el enemigo y destruye. Amén. Entonces es necesario que estemos nosotros pegados en oración con el Señor. Las consecuencias de la división vemos. La división del reino de Israel llevó a constantes guerras entre Israel y Judá, debilitando a ambos reinos y haciéndolos vulnerables a sus enemigos. Como le digo, los de Judá se levantaba un rey y decía, no, pues aquellos son de nosotros, pues nosotros queremos tener toda la tierra, hay que destruirlos. Y esto venía, no, pues nosotros queremos estar allá en el templo, también hay que destruir al rey. Y hubieron tantas guerras en las cuales los hicieron vulnerables, para que los enemigos vinieran y arrasaran con ellos. Ya no había comunión con el Señor como siempre. Cuando usted lee el libro de los reyes, vemos de que algunos fueron los que tuvieron comunión con el Señor. Y esos que tuvieron comunión con el Señor los restauró y los levantó. Pero aquellos que se rebelaron, poco tiempo duraron en el poder. Entonces vemos de que las consecuencias de la división, vemos de que los hizo vulnerables, y la falta de unidad interna facilitó la conquista de Israel por los de Asiria y la caída de Judá ante Babilonia. Y vemos que de esas 10 tribus, que le llaman las 10 tribus perdidas, porque después con el tiempo, pues esas tribus ya no siguieron unidas como estaban las del sur de Judá y Benjamín. Vemos de que cuando los conquistaron los asirios, ese pueblo de Asiria acostumbraba que cuando conquistaba una nación traía gente de otra y los metía ahí con ellos. Y entonces, ¿qué sucedió cuando fueron conquistados? Esas 10 tribus se fueron mezclando con los otros pueblos. Y al estar mezclados se fueron perdiendo la adoración al Señor. Iban tras sus otros dioses y se fueron mezclando. Entonces ya para la tribu de Judá, estas 10 tribus ya no eran como sus hermanos, porque supuestamente ya se habían contaminado al estar con otras naciones, ya no pensaban lo mismo.
Y de ahí se formaron lo que sabemos hoy en día como los samaritanos, los de Samaria. Entonces vemos de que esa división tuvo tantas consecuencias hasta el día de hoy, porque judíos y samaritanos dice que no se llevan. Amén. Entonces este colapso fue una consecuencia directa de la división y la desobediencia a Dios. Cuando estamos en desobediencia ante el Dios, fácilmente nos dividimos. Por cualquier cosita nos molestamos y no, yo ya no voy allá. No piensan como yo quiero hacer las cosas como el Señor me muestra, pero no quieren que yo las haga. Y tal vez no el Señor se las está mostrando, sino su propio yo, el que quiere que las cosas sean como él o ella quiere. Entonces vemos de que las lecciones de la historia nos da de que el reino dividido aprendemos que en la unidad es la esencia para sobrevivir. Cuando hay unidad se puede sobrevivir. Es lo mismo como le digo, cuando trabajamos 2 o 3 de un mismo pensar, salimos adelante. Pero cuando hay 2 o 3, pero hay uno que no tiene lo mismo pensar, se desvía, se mengua. Entonces, nosotros como cristianos debemos esforzarnos para mantener la unidad. Tenemos que esforzarnos para mantener la unidad. En nuestra iglesia y en nuestras comunidades. No tanto solo aquí en la iglesia, sino en la comunidad donde usted viva, en el trabajo donde usted esté, con su familia. No para ir a dividirla, sino para que haya unidad. Amén. Entonces, vemos de que al haber divisiones, se crean grietas que con el tiempo llegan a reventarse. Mire, una casa cuando se construye mal, un terremoto, un desvión se empieza a grietar y con el tiempo se rompe, se cae. Entonces vemos, la enseñanza del Señor sobre el reino dividido nos llama a buscar la reconciliación y la paz con el Señor. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, esforzados por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Esto está en Efesios 4:3. Dice, esforzados por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si está el Espíritu en nosotros, va a haber paz, hermano. Si el Espíritu empieza a irse de nosotros, empieza a entrar tristeza, empieza a entrar desobediencia, empieza a entrar ira, enojo. Todo lo que le dicen, si hizo algo malo y vino el hermano, le dijo, hermano, eso no está bien, o el pastor le está diciendo, corrigiéndolo, es por demás. Dice, no es que no me entienden, no me quieren, ahí pues no me están tratando así. Pero cuando uno reconoce que está mal y que lo que le están diciendo es para su bien, uno dice, sí, hermano, es cierto. Tengo que pedirle perdón al Señor, tengo que restaurarme. Necesito de eso para que haya paz en mí, para que el Espíritu Santo vuelva a mí, no se vaya de mí. Por eso dice la palabra del Señor, no contristáis al Espíritu Santo, el cual puede irse en nosotros, por el cual fuimos nosotros sellados. La unidad en el cuerpo de Cristo es vital para nuestra misión y testimonio en el mundo. ¿Se imagina que vayamos 2 personas a predicar allá en la calle? Y yo estoy predicando algo y viene el otro y dice, no, eso no es así, es de esta manera. No hay unidad, hay división. ¿Cómo voy a quedar o cómo va a quedar otra persona si él está predicando y yo le digo, no, así no es, hermano, hay que ser? Y entonces, ¿qué? Ahí echamos a perder todo. No estamos en un mismo parecer. Estamos dándole cabida al enemigo. Entonces va a decir la persona, entonces, ¿qué me están predicando ustedes? Si usted dice una cosa, usted dice otra, entonces ¿a quién le voy a creer? Ninguno de los dos están en la verdad. Porque dice que la verdad nos hará libres. Amén. Entonces es necesario que estemos en un mismo sentir para dar testimonio al mundo de que Cristo vive en nosotros y para que nosotros estemos en unidad. Amén. Lo que el Señor dijo sobre el reino dividido, vemos en el versículo 26. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo va a permanecer si está dividido? Aquí el Señor responde a los fariseos de lo que acusaban de echar fuera demonios por el poder de Belcebú. Señala la irracionalidad de su argumento al explicar que su reino está dividido, no puede sostenerse. ¿Cómo el mismo diablo queriendo conquistar un alma va a estar peleada para conquistarla? Es ilógico.
Porque ellos por celo decían, no, es que este está sacando los espíritus por medio del diablo. Porque este le sirve al diablo, según ellos su parecer, ¿va? Porque ellos eran religiosos y predicaban de la palabra, se reunían en la sinagoga, mas sin embargo ellos no podían hacer milagros. Y al Señor Jesucristo decía, no, pues él apenas acaba de salir por ahí hablando de Dios y ahora está haciendo milagros, entonces debe de ser un brujo. Eso es lo que pensaban los fariseos. Eso es pura brujería lo que está haciendo para que saque los demonios así. Sabemos que el que hace lo malo no va a luchar contra lo malo, porque lo que quiere es hacerle la maldad. Pero cuando nosotros luchamos por el bien para sacar la maldad, estamos recibiendo el poder del Señor para sacar ese espíritu inmundo que está atacando a esa persona. Es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo iba a ser Satanás atacándose a sí mismo? Es como nosotros hoy en día no podemos atacarnos en sí mismos, ¿no? Nosotros atacamos al enemigo. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha no es con mi esposa, no es con mi hermano, sino con el espíritu que se apodera de esta persona. Cuando le damos cabida al enemigo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca cada día para que estemos fuertes, para no estar por las acechanzas del enemigo. Amén. Entonces la sabiduría del Señor, en este caso el Señor utilizó la lógica para refutar las acusaciones de los fariseos. Porque mostrando que un reino dividido no tiene poder para sostenerse. No se puede sostener por sí mismo cuando hay una división. Si Satanás estuviera en contra de sí mismo, su reino caería. Ya no existiera. Ven de que los mismos demonios y espíritus están unidos. Ellos no están luchando por cargos. Y más sin embargo, nosotros como seres humanos estamos acá luchando por cargos para ver quién es el mejor, quién le pueden pagar más, a quién puedo sacar para que yo pueda sustituir ese lugar. Es verdad. Entonces, vemos de que cuando hay división, tiende uno a perderse. Entonces, vemos de que un reino dividido no puede prosperar. Realmente no puede prosperar. Como le digo, una nación dividida es fácilmente yéndose a la deriva. Es como nuestras casas. Si en nuestras casas no hay unión, termina uno dividiéndose. Uno por querer corregir a un hijo y el papá o la mamá no están de acuerdo, los dos terminan discutiendo. ¿Y quién se quedó con la ventaja? El hijo o la hija. Y los dos terminaron discutiendo por no ponerse uno de acuerdo. Entonces las consecuencias, es la importancia de la importancia de la unidad. Dice, como vemos en el libro en el Salmo 133, 33:1 dice, mira cuán bueno y cuán hermoso es los hermanos habitar en armonía. Entonces, la unidad es fundamental para la fortaleza en la continua comunidad. Cuando estamos unidos, hay comunión. El Señor ora por la unidad de sus seguidores para que todos sean uno, como Él es uno con el Padre. Vemos que cuando el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en el Monte de los Olivos, estaba orando y orando por cada uno de nosotros en el Evangelio de San Juan 17. Dice que oraba para que todos seamos uno como Él era uno con el Padre. Amén. Por eso la misma palabra nos exhorta que oremos los unos por los otros. Que nos exhortemos los unos por los otros. Para que haya unidad. Entonces, vemos de que las consecuencias de la división atrae consigo el colapso y la ineficiencia. Entonces es necesario que haya unión en nosotros. Amén. Amén. Al estar con Cristo, el Señor nos llama a estar firmes con Él y a no permitir la división en nuestras vidas. Cuando nosotros nos unimos al Señor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Predicar la palabra, exhortar a los demás a que vengan a la iglesia. Pero cuando se pierde el amor, dicen, no, pues con que yo me salve, los demás, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque entraba endurecimiento en nuestras vidas. Ya no vemos el amor por el prójimo. Ya solo velamos por nuestros propios intereses. Cuando debíamos nosotros también estar velando, anunciando el Evangelio. Amén.
Entonces el Señor nos llama a estar firmemente con Él y a no permitir la división en nuestras vidas. Porque Él dice en el versículo 30 que estamos leyendo acá mismo, en Mateo 12:30, dice, por tanto os digo todo, el 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar nosotros en un mismo sentir hacia el Señor. Si no estamos en un mismo sentir, vamos a desparramar. No vamos a disfrutar hacer correctamente las peticiones, lo que el Señor pone en nuestro corazón. El Señor te pone el hacer algo y tú dices, no, lo voy a hacer otro día. Y cuando miras, pasaron los días. El Señor te da bendiciones para que prosperes y las administras mal y las pierdes por la mala administración y por tomarlo a la ligera. Entonces, es necesario que nosotros podamos trabajar juntos para unir el reino. Amén. El Señor nos llama a trabajar juntos para la expansión de su reino. Por eso Él dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Nos manda a que seamos llevando la palabra del Señor. Entonces vemos que en la unidad y la unidad en el trabajo del Señor es esencial para cumplir la misión de Dios. ¿Se imagina si los discípulos, cuando ya el Señor se fue y se habían quedado divididos, habían recibido el Espíritu Santo, mas sin embargo no hubieran ido a la gran comisión? El día de hoy no se hablara del cristianismo. Mas sin embargo ellos recibieron al Espíritu Santo y fueron comisionados a llevar la palabra. La expandieron por todo Medio Oriente, parte de Europa y hasta que llegó hasta aquí a América. ¿Por qué? Porque ellos siguieron la visión. Las consecuencias al no estar unidos. La falta de la unidad lleva a desparramar y a terminar la eficiencia en el ministerio. Cuando no hay unidad, no puede avanzar el ministerio. Necesitamos estar en unidad, hermanos, para que el reino de Dios siga creciendo acá en la tierra. Amén. Que sigamos creciendo delante del Señor. Porque dice Eclesiastés 4:12, si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Entonces es necesario la unidad para que nosotros estemos juntos, porque la división nos hace débiles y vulnerables a los ataques del enemigo. Cuando hay división somos fáciles, presa fácil a caer en las garras del enemigo. Por eso el Señor nos llama a permanecer unidos y a trabajar juntos para su gloria. Cuando trabajamos juntos, hermanos, trabajamos para la obra. No lo hacemos para agradar al hombre, sino para agradar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que la recompensa Él nos la va a dar. Amén. Cuando venga el príncipe y nos dé la corona que ha prometido. Así que tenemos que trabajar para la obra del Señor. La lección del reino dividido es clara. Dice, debemos estar unidos en Cristo y trabajar juntos para su reino. Tenemos que estar unidos para trabajar para el reino del Señor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad glorifica a Dios y fortalece nuestro testimonio al mundo. Debemos esforzarnos para mantener la paz y la unidad en todas nuestras relaciones y ministerios. Porque si el Señor nos ha dado un ministerio, pues si nosotros estamos ahí, no, pues ahora yo soy el jefe, yo soy el que mando, hagan esto, hagan el otro, no va a agradar al Señor, menos a la gente va a salir huyendo, no nos quiere como hermanos, nos quiere como que sus trabajadores. No, y es necesario que el Señor nos dé la gracia para nosotros estar trabajando con las personas. Amén. Porque no es fácil el estar trabajando uno con las personas. Es uno de los trabajos más difíciles, pero es uno de los trabajos también bien pagados. Tanto en el mundo secular como en el espiritual. Porque la paga no la vamos a ver físicamente así, pero el Señor la está preparando para cada uno de nosotros. Amén. Amén. No es fácil el relacionarnos con las personas, pero pidámosle al Señor la gracia. Y para poder estar en unidad, para poder comprendernos los unos a los otros. Porque lo que yo pienso no está pensando la hermana Alicia, ni mi esposa, ni la hermana allá, Maritza, ni Maribel, ni los demás. Cada quien tiene una manera distinta de pensar.
Hay algún trabajo que yo lo veo tan fácil de hacer y le digo, hágalo así. Pero usted dice, no, yo lo voy a hacer de otra manera que a mí me sale más fácil. Entonces, cuando está la unidad, vemos de que las cosas van a empezar a funcionar bien, a salir adelante. Una familia, como le digo, cuando está en unidad, pegada al Señor, son familias que con el tiempo se hablan, que vivieron 30, 40, 50 años hasta llegar a su vejez. Pero vivimos en una época en la cual los matrimonios se hacen y se deshacen, porque no hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, sigue uno adelante. Habrán dificultades, habrán problemas, pero ahora tenemos quien nos ayude. Al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que nos fortalece, amén. Tener la vista puesta en el Señor, a estar unidos y no darle cabida al enemigo para dividirnos, amén. Entonces, en conclusión podemos decir que la enseñanza del Señor sobre el reino dividido nos llama a reflexionar sobre la importancia de la unidad en nuestras vidas. Importante la unidad en nuestras vidas. La historia del reino dividido de Israel nos muestra las consecuencias devastadoras de la desunión que hubo. ¿Se imagina si esas naciones se hubieran mantenido unidas, hubiera expandido un reino? Cuando David fue el rey, esa nación fue creciendo. Por eso cuando su hijo quedó, dice que en el tiempo de Salomón no habían enemigos que atacaran a Israel. Los reyes de otros lados venían y le traían presentes y todo, pero cuando Salomón cayó en desobediencia, entonces vinieron las consecuencias. Nosotros sí, hasta el día de hoy. Entonces vemos que cuando estamos caminando nosotros delante del Señor, haciendo las cosas correctas y todo, el Señor nos bendice, nos guarda y todo. Pero cuando nosotros empezamos a desviarnos, ya le cabía al diablo, se pagan las consecuencias. Y a veces, lamentablemente, no solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, y hasta nuestros bisnietos. Así como el Señor da bendiciones hasta la primera, tercera y cuarta generación, así también son las maldiciones. Así que, hermanos, estemos unidos en un solo pensar, en el amor del Señor, trabajando para la obra, y no dándole cabida al enemigo para que no haya separación ni división. Sabemos que el enemigo solo sabe dividir y restar, mas el Señor Jesucristo sabe multiplicar y sumar. Y es mejor sumar y multiplicar que no dividir. Amén. Porque ¿cómo se siente usted cuando recibe algo y después se le multiplica eso? Muy bien. Pero si usted dice, no, yo tengo tanto en el banco y cuando ve, le restaron tanto, ¿qué hace usted? Agarra el teléfono y dice, ¿por qué me están quitando eso? Pero cuando aparece algo, dice, oh, gloria a Dios, bendición, va. Entonces, estemos unidos, hermanos, en un solo pensar, en la obra del Señor, que este reino de Dios siga expandiéndose en la tierra, para que siga creciendo y que crezcamos nosotros en gracia delante del Señor. Amén. Porque la división solo trae consecuencias. Amén. Y sabemos que el Señor mismo dijo que si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Y es mejor estar a favor de Él que no en contra. Porque dura cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Amén, amén. Amén. Así que Dios me lo continúe diciendo, nos ponemos de pie, le damos la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre Celestial, yo te alabo, te bendigo, te agradezco, Señor Padre amado, por esta tarde, el estar compartiendo tu palabra, Señor, el saber y entender, Padre amado, que es necesario estar en unidad, Señor Padre amado, porque cuando el reino es dividido se pagan consecuencias, Señor, fatales, Señor Padre Santo. Oh, ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes, Señor Padre amado, a estar unidos, Señor, bajo tu amparo, Señor, y tu fortaleza, llevando tu palabra, extendiendo este reino, Señor, a las naciones, Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, que grande es tu paga, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Nos despedimos de acá, más no de tu presencia, seas tú llevándonos con bien, libre a tu accidente, toda acechanza del enemigo, Señor Padre amado, glorioso, que seas tú cuidando de cada uno de nuestros familiares, Señor Padre Santo. Te ponemos esta semana en tus manos, y estas elecciones que se están llevando a cabo en estos días, Señor Padre amado, seas tú colocando la persona que tú tienes dispuesta, Señor, para poder dirigir esta nación, Padre amado. Oh, glorioso eres tú, y a ti te amo la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me lo continúe diciendo.